y es el presidente de la Sociedad de Cardiología de Buenos Aires por FAC. Así que él tiene una amplia experiencia en el tema que vamos a charlar. Yo solamente quería hacer una pequeña introducción, agradecerle a él personalmente y mostrarle esta única diapositiva, ahora me dicen si se ve o no, ya que cuando uno ve a la comunicación interauricular y a las cardiopatías congénitas yuntadas desde la hipertensión pulmonar, vemos que tanto en las guías europeas de cardiología, que son del año 2015, como en las guías argentinas de hipertensión pulmonar, cuando vamos al apartado de cardiopatías congénitas con hipertensión pulmonar, en la clasificación hay un grupo de pacientes que son aquellos pacientes que han sido corregidos y que con el tiempo, meses o años después, desarrollan hipertensión pulmonar. Muchos de estos pacientes no tenían hipertensión pulmonar al momento de hacer el diagnóstico, al momento de corregirlos, y las desarrollan posteriormente. Muchos de ellos no fueron evaluados correctamente, y de esto se trata la charla justamente, y como bien dice en la guía argentina de la hipertensión pulmonar, es un fenotipo clínico que suele ser agresivo, incluso peor que en aquellos pacientes en los cuales dejamos librados a la evolución lateral de la propia cardiopatía congénita. Así que justamente por eso lo invitamos a Claudio para que nos diga cuál es el paso a seguir cuando encontramos un paciente, si se puede operar o no, y qué hacer con estos pacientes cuando no se pueden operar. Así que Claudio, muchas gracias. Yo voy a dejar de compartir. A ver si estoy haciendo bien. Ahora comparto yo. Bien. Bueno, muchas gracias, Pablo, por tus palabras. ¿Están viendo ahí la pantalla? Todavía no, Claudio. Falta que Tiene que Pablo pueda sacar quitar Pablo su el tuyo. pantalla. Ahí está. Ahí. Bien. Ahora sí. Ahí. Perfecto, Claudio. Bueno, gracias a la invitación de la Sociedad de Cardiología de Misiones, gracias a Pablo y al doctor Moreno por esta invitación. Y la idea de esta charla es hablar un poco de una patología, que es una de las patologías más frecuentes, y las complicaciones que se presentan para su cierre en determinados momentos de su evolución. Estos son mis conflictos de interés. El esquema de la charla lo vamos a dividir, vamos a hacer alguna mención de por qué están aumentando las cardiopatías congénitas del adulto, vamos a repasar qué es una CIA y cuál es su prevalencia, por qué evolucionan a la hipertensión pulmonar, cuándo indico su cierre, qué tratamiento deben recibir y finalmente las conclusiones. ¿Por qué están aumentando las cardiopatías congénitas del adulto? Y esto lo venimos charlando hace años, debido al aumento y a la mejoría del diagnóstico y tratamiento de las cardiopatías congénitas, la sobrevida del cardiópata congénito infantil ha aumentado a nivel mundial. Y así lo muestra este trabajo del profesor Van Ganter de la Universidad de Múnich, donde ellos hacen una extrapolación de la población. Ya en este año del artículo, la población de cardiópatas congénitos representado en celeste superaba a los pacientes con cardiopatías congénitos infantiles representados abajo en un azul más oscuro. Ellos hacen una extrapolación para el 2030 y pronostican que prácticamente va a duplicar o triplicar la cantidad de pacientes con cardiopatías congénitas infantiles, es decir, que cada vez nos vamos a enfrentar como cardiólogos a algún paciente con cardiopatía congénita del adulto. Y ellos van a caer en nuestra guardia, en nuestra unidad coronaria o en nuestro consultorio, en la práctica clínica habitual. ¿Quiere pasar? Ahí está. Se dice a nivel mundial que hay 3.000 pacientes con cardiopatías congénitas por cada millón de personas. En el año 2010 éramos 40 millones de ciudadanos en Argentina, por lo cual uno infería que había 120.000 pacientes con cardiopatías congénitas. Una bronca, boludo. En la actualidad, en el 2020, con el nuevo censo, somos 47 millones. ¿Se escucha? Se escucha, pero no se ve en la pantalla tu diapositiva.
Claudio, sí, se te escucha bien y la diapositiva yo por lo menos la estoy viendo perfecto. ¿Vos la Yo- ves? Sí, sí, se ve Claudio la diapositiva. Bueno, no sé qué me pasa a mí entonces. Está bien. Acá la estoy viendo. ¿Alguien más tiene problemas para verla? No, Claudio, se ve bien, proseguimos. Bien, seguimos. Bueno, de acuerdo a los registros que ahora voy a mostrar, que es un registro multifuncional sobre 2.900 pacientes, tenemos un porcentaje de un 3,8% de hipertensiones pulmonares en este grupo de pacientes. Es decir, que en la Argentina, si extrapolamos estos datos, podría haber una población de casi 5.000 pacientes con hipertensión pulmonar que hay que diagnosticar y hay que tratar. Vamos a repasar qué es una CIA y cuál es su prevalencia. Esto es un artículo donde hablan de la nomenclatura de las cardiopatías, o son los primeros trabajos para llamar de la misma forma a las cardiopatías y ordenarlas, y se denomina una CIA a cualquier agujero que se presente en el septum interauricular. Obviamente acá se respetan mucho la embriología, y por eso existe la CIA ostium secundum, la CIA ostium primum, vemos en el dibujito la CIA seno venoso en relación con la vena cava superior, o con la vena cava inferior, y también tenemos la tipo primum, que es la tipo canal. Noten cómo estas CIAs pueden a su vez dividirse en fenestradas o no fenestradas, la primum con clef o sin clef mitral, la seno venoso con anomalía, el retorno venoso sin anomalía, pero cuando hablamos de CIA hablamos de todas ellas. Acá pueden ver imágenes de CIA por tracto esofágico. Arriba a la izquierda pueden ver una CIA ostium secundum, a la derecha una seno venoso en vena cava superior, abajo pueden ver a la izquierda también una multifenestrada, y a la derecha también otra CIA ostium secundum con casi sin bordes. La prevalencia de la CIA se habla que tiene un 10%, y hay una relación 2:1 entre la mujer y el varón, es mucho más frecuente en las mujeres, y cuando se analiza la frecuencia por CIA, vemos que la CIA de ostium secundum es la más frecuente, en un 70%, en un 10% esta CIA puede ir acompañada de anomalía del retorno venoso, una CIA ostium primum se presenta en un 15%, la seno venoso en vena cava superior en un 10%, y la en vena cava inferior en un 2%. Y hay otros tipos más raros como la del seno coronario, aurícula única o más posición del septum primum, que estos son defectos más raros. Esto es el registro que hemos creado en el hospital desde el año 2006, donde actualmente participan 9 instituciones cargando datos de pacientes con congénitas, y de allí sacamos los datos que voy a hablar. Esta base respeta la nomenclatura internacional, y al llenarlo de forma común podemos fusionar los datos y podemos analizar los datos de varias instituciones en la Argentina que manejan cardiopatía congénita del adulto. Analizando los datos del año 2020 sobre 2.920 pacientes, noten en rojo a la izquierda cómo la CIA es la cardiopatía que con más frecuencia se presenta en la población de congénitas del adulto, seguida por la CIB y el FALOP. Quiero mostrarles este trabajo que presentamos en el 2018, donde hicimos un análisis de la mortalidad de pacientes adultos con CIA, basados en este registro. En esa época teníamos 2.072 pacientes, y noten que la presencia de CIA ostium secundum es la más frecuente, en un 61%, seguida por el ostium primum, 13%, pacientes con foramen oval tenían un 12%, y seno venoso un 6,4%. Es decir que la frecuencia prácticamente se respeta a lo que dice la literatura. Vemos a la izquierda un gráfico, una foto de un eco transesofágico con un cortocircuito de izquierda a derecha de una CIA ostium secundum, y cuando hicimos el análisis de cómo se trataban estas CIA, vemos que tenían un tratamiento quirúrgico al 37%, cateterismo terapéutico un 15%, combinado cateterismo y luego quirúrgico, es decir, cierres frustos por hemodinamia, que fue una cirugía, un 2,6%, y hay un 45,5% de los pacientes que no había tenido cierre por distintos motivos. Es decir, que podemos analizar de que el 50% de la CIA del registro había tenido algún procedimiento de cierre. Y lo llamativo
de esto era que el 50% de estos procedimientos fueron pasados los 15 años de edad, es decir, que tuvieron un cierre tardío. Cuando hicimos análisis de los pacientes y la evolución de mortalidad, vimos que las CIA que habían tenido algún tipo de internación tenían una disminución en la sobrevida en el seguimiento. Lo mismo pasaba con los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca en la evolución, y vemos cómo cae la curva de sobrevida en el seguimiento, y ni hablar cuando el paciente tenía hipertensión pulmonar, donde la sobrevida caía casi al 50% a los 10 años de seguimiento. No pasaba esto con los pacientes con CI que presentaban arritmia, donde no había diferencias en la evolución. En este trabajo lo que vimos y lo que presentamos fue que la CIA ostium secundum fue la variedad más frecuente, que la presencia de insuficiencia cardíaca, hipertensión pulmonar y antecedentes de internación se asociaban con mayor mortalidad en el seguimiento. La presencia de arritmia no se asociaba, si bien era muy frecuente, a disminución de la sobrevida en el seguimiento. La mitad de los pacientes recibieron algún tipo de cierre hemodinámico quirúrgico, y el 50% de estos procedimientos fueron realizados después de los 15 años de edad. Entonces acá estamos en uno de los problemas de la CIA, que es su detección tardía y su tratamiento tardío. En análisis reciente del año 2022, con un total de 571 CIA, que representan casi el 20%, se sigue respetando lo mismo, el 50% está tratada con un cierre, y cuando analizamos si el cierre fue temprano o tardío, separándolo a partir de los 15 años, vemos que el 62% de la terapéutica es tardía, es decir, pasado los 15 años de edad. ¿Cómo evoluciona la CIA, la hipertensión pulmonar? Para esto quiero mostrarles este artículo que está muy bueno, donde habla de la reversibilidad de la hipertensión pulmonar. Recuerden que la cardiopatía congénita es una de las pocas causas que puede, siendo tratada, revertirse la hipertensión pulmonar y el paciente queda absolutamente normal. Obviamente esto va a depender del diagnóstico y tratamiento adecuado en tiempo y en forma. Fíjense en el cuadro A, donde ven una pirámide, y vamos a ir desglosando este gráfico. En la base de la pirámide están las patologías que más frecuentemente ocasionan hipertensión pulmonar, y acá está el tronco arterioso, el canal y la transposición. En la rampa ascendente azul a la izquierda pueden ver la probabilidad de desarrollar una hipertensión pulmonar, y noten que estas patologías en el 100% van a la hipertensión pulmonar. A la derecha, en la rampa ascendente roja, pueden ver el tiempo que demoran en desarrollar la hipertensión pulmonar, y acá estamos hablando de 6 a 12 meses. Subiendo en la pirámide vemos que en el medio está la CIB, donde el 80-50% de los pacientes va a desarrollar hipertensión pulmonar, y esto puede darse en 2 años, y en la punta de la pirámide vemos que entre un 20 y un 10% de la CIA pueden tener un desarrollo de hipertensión pulmonar, y esto se da en la tercera y cuarta década de la vida. Esto es el promedio, porque hemos visto pacientes de menos edad con hipertensión pulmonar. En este otro gráfico quiero mostrar cómo es la evolución de los Young de izquierda a derecha, y la CIA tiene un Young de izquierda a derecha. Vemos en la línea negra cómo la presión se va incrementando con el tiempo, y la severidad de la hipertensión pulmonar se va incrementando, y llega un momento donde si atravesamos esta zona, que es la zona de no retorno, la hipertensión pulmonar se va a transformar en una hipertensión pulmonar no reparada, que puede evolucionar a Eisenmenger, o en una hipertensión pulmonar que ha sido reparada, pero que tiene mucha peor evolución y que sigue hipertensa pulmonar. Si nosotros aplicamos un tratamiento adecuado, podemos revertir esto, y es la línea azul, donde el paciente vuelve a bajar la presión pulmonar, y son pacientes que pueden salvarse de la hipertensión pulmonar y su mal pronóstico. Ya hay trabajos en pediatrías muy antiguos, como los estudios histopatológicos de Butterwood, donde ellos mostraban que el último estadio que era reversible era la hipertrofia de la media, y acá está separado. A partir de acá, la hipertensión pulmonar podía revertir, pero si ya pasamos a las lesiones de la neoíntima, esta hipertensión pulmonar era irreversible, y estos eran trabajos que estaban hechos con biopsias pulmonares. Obviamente esto no se pudo repetir, porque las biopsias pulmonares tenían una alta mortalidad.
Repasemos entonces que tenemos cardiopatías que tienen riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar, y las cardiopatías que lo van a hacer son todos los defectos septales interauriculares, donde van a estar la CIA, por ejemplo, los defectos septales interventriculares, como la CIB o las cardiopatías complejas, todo tipo de comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar y sus ramas, ya están el ductus, la ventana, el tronco arterioso, el hemitronco, las anomalías del retorno venoso pulmonar, ya sean totales o parciales, los defectos de los cojinetes endocárdicos, como el canal AB, las cardiopatías complejas y los antecedentes de anastomosis supralveopulmonar, como la Blalock-Tyson, o las más antiguas, las aortos pulmonares, que transmitían mucho más presión, como la de Potts y la de Watterson. Volviendo al gráfico de cardiopatías y su frecuencia, fíjense que ahora puse en violeta a las pacientes que tienen riesgo de hipertensión pulmonar, y noten que la mitad de las cardiopatías de la base tienen riesgo de desarrollar una hipertensión pulmonar. Como lo mencionó Pablo al inicio, el grupo 1 de hipertensión pulmonar secundario a cardiopatía congénita, a su vez ha sido dividido en 4 subgrupos, a saber, el primer subgrupo, que es el síndrome de Eisenmenger, que son todos los defectos grandes intraventrales cardíacos que inicialmente tenían un shunt de izquierda a derecha y que luego, por la hipertensión en aumento, revirtió en el shunt, y esto trae el síndrome de Eisenmenger, que va acompañado de cianosis, eritrocitosis y un montón de florida sintomatología. Luego tenemos el grupo de los, donde estaría nuestra CIA, de los shunt de izquierda a derecha, los sistémicos pulmonares, y donde vamos a tener que definir si este defecto es corregible o no es corregible, y acá el shunt es de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda como en el Eisenmenger. Hay un tercer grupo donde la cardiopatía no explica la hipertensión pulmonar, y por eso se llama hipertensión arterial pulmonar coincidente con pequeños defectos cardíacos. Y finalmente está el subgrupo 4, que es la hipertensión pulmonar reparada, donde la hipertensión fue recurrente o persistente luego de la corrección. Persistente significa el paciente que se operó con hipertensión pulmonar y que nunca cayó la hipertensión pulmonar, y la recurrente es la que el paciente normalizó su presión y años después vuelve a aparecer nuevamente la hipertensión pulmonar en la evolución. Dividirlo en subgrupos tiene su importancia, porque obviamente el único grupo donde podemos hacer un tratamiento sería el subgrupo 2, el de los efectos de cortocircuito de izquierda a derecha, debido a que en el síndrome de Eisenmenger está contraindicado la corrección del defecto. En la cardiopatía coincidente con hipertensión también está contraindicada, y en los defectos reparados la cardiopatía ya está reparada. Es decir, que la única que podemos hacer algún tipo de reparación sería en el subgrupo 2, y por eso vamos a referirnos a este grupo, donde está principalmente la CIA. Ya en el año 2014, la doctora Manes de la Universidad de Bolonia, del grupo del doctor Galí, nos mostró la distinta evolución de los subgrupos en el tiempo. Y en este trabajo ellos muestran cómo es la mortalidad en el seguimiento de los subgrupos, y vemos que el subgrupo en verde, que es el síndrome de Eisenmenger, junto con el shunt, que está en amarillo, son los que mejor evolución tenían en este trabajo, con un 87% a los 20 años de seguimiento. No pasaba lo mismo con la coincidente, donde había una caída al 66%, y la de peor evolución era el subgrupo 4, la de las cardiopatías reparadas, que tenía una evolución muy parecida a la hipertensión pulmonar idiopática, con un 36% de evolución a 20 años. De acá surgen las preguntas de qué pasaría si nosotros transformamos un paciente con hipertensión pulmonar del subgrupo 2, que en teoría tiene una buena evolución, lo cerramos y el paciente se transforma en un subgrupo 4, que es una CIA reparada con hipertensión pulmonar. Estaríamos empeorando su pronóstico. Cuando analizamos nuevamente los datos de nuestro registro sobre 2.920 pacientes, 3,8% de este registro tienen hipertensión pulmonar grupo 1 por cardiopatía congénita, y cuando analizamos los subgrupos, el subgrupo más frecuente es el subgrupo 2, es decir, el de los cortocircuitos de izquierda a derecha, en un 44%.
Cuando analizamos este grupo, la cardiopatía más frecuente en un 70% es la CIA. Obviamente los distintos subgrupos no están estancos en el tiempo, como nos muestra el registro REHAB, donde vemos que en azul el Eisenmenger viene disminuyendo en su porcentaje del 2004 hasta la actualidad. El grupo amarillo, que son las cardiopatías reparadas, vienen aumentando su número, es decir, hay más hipertensiones pulmonares de cardiopatías reparadas, y obviamente el grupo en naranja, que son las cardiopatías con shunt no restrictivos, también vienen en aumento. Esto hace que también vaya variando la evolución de estas cardiopatías, de estos subgrupos, y la evolución de su mortalidad en el seguimiento. En la actualidad se está viendo, y este es un trabajo del año 2021, donde participa el doctor Dimopoulos del Royal Brompton, y ellos han comparado la evolución de la cardiopatía, de la hipertensión pulmonar idiopática versus la hipertensión pulmonar reparada, notando que la hipertensión pulmonar reparada, por cardiopatía reparada, tiene mejor sobrevida que la idiopática. Y esto estaría hablando de un cambio de la evolución de esta patología. El análisis de nuestra población, a la izquierda vemos que la hipertensión pulmonar tiene una caída en la sobrevida en el seguimiento a 15 años. Cuando analizamos los distintos subgrupos, llamativamente, fíjense que el que peor evolución tiene para nosotros es el Eisenmenger, mientras que la cardiopatía reparada con hipertensión pulmonar tendría un poco mejor de evolución que el paciente con Eisenmenger. Si bien este gráfico no nos dio significativo, hay una tendencia a ver de que no es tan mala la evolución del subgrupo 4, por lo menos en lo que estamos viendo en el seguimiento de nuestros pacientes. Obviamente grandes trabajos son necesarios para confirmar este concepto, y yo tengo mi hipótesis de que por qué podría estar pasando esto. Es decir, que el primer trabajo de la doctora Manes es del año 2014, donde pocas moléculas teníamos en el arsenal terapéutico, a diferencia en la actualidad donde contamos con mucho más terapéutica para tratar a estos pacientes, y probablemente estemos viendo un cambio en la evolución y en la mortalidad de estos distintos subgrupos. Pero ¿cuándo voy a indicar el cierre del defecto? Todos sabemos que cuando la CIA tiene sobrecarga de volumen, tiene un QPQS mayor de 1.5 a 1, no hay duda del cierre del defecto, si no hay ningún signo presente o que nos haga sospechar de hipertensión pulmonar. Ante el mínimo signo o síntomas de hipertensión pulmonar, es mandatorio realizar un cateterismo derecho y medir la presión, medir las presiones pulmonares y la resistencia vascular, porque de esto se va a nutrir el algoritmo que vemos acá. Estas son las guías europeas para el manejo de cardiopatías congénitas del 2020, y noten que para el manejo de CIA, la primera pregunta que nos hacemos es si hay sobrecarga de volumen. Si el paciente no tiene sobrecarga de volumen, la segunda pregunta sería si hay algún tipo de embolismo paradójico. Si no hay ningún tipo de embolia paradójica, no está indicado el cierre, y si hay alguna embolia paradójica, estaría indicado un cierre con un nivel de evidencia 2A. Cuando analizamos a los pacientes que tienen sobrecarga de volumen, lo siguiente que tenemos que preguntar es si hay hipertensión pulmonar. Y acá el criterio que utilizan los europeos es una resistencia vascular pulmonar mayor a 5 unidades WU. Entonces acá estaríamos entrando en un paciente que tiene hipertensión o no tiene hipertensión. Si el paciente no la tiene y vamos hacia la izquierda, la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es si este paciente tiene enfermedad del lado izquierdo del corazón. Si no la tiene, es un paciente con CIA, con sobrecarga, sin hipertensión, sin enfermedad izquierda, de adulto, podemos indicar el cierre. Ahora, si el paciente sí tiene patología izquierda, hay que hacer un test de oclusión con el balón, y ahí tenemos que pesar el beneficio, riesgo-beneficio del cierre. Distinto es el paciente que tiene una CIA y sí tiene hipertensión pulmonar, y para ello vamos a seguir avanzando. Y quiero mostrarle un poco la historia de cómo eran los parámetros para decidir el cierre. Esto es una revisión de años atrás, donde
donde noten que teníamos un montón de parámetros para decidir si este paciente iba a cierre o no. Entonces, fíjense que a la izquierda tenemos los parámetros hemodinámicos favorables para ir a un cierre, donde hablaban de una resistencia vascular pulmonar menor a 3 unidades Wood, de un índice de resistencia vascular pulmonar de menos de 6, donde el QPQS tenía que ser mayor de 2, y donde una relación de la resistencia pulmonar sobre la resistencia sistémica tenía que dar menor a 0,33. En esos casos, estos pacientes se consideraba el cierre del Zoom. En el otro extremo estaban las variables desfavorables hemodinámicas, es decir, los pacientes que tenían una resistencia vascular pulmonar mayor a 5, donde el índice de resistencia vascular pulmonar era mayor a 9, y donde la relación resistencia pulmonar sobre sistémica era mayor a 0,5, donde como hallazgo clínico había un cortocircuito bidireccional, insaturación en el ejercicio, y estos pacientes eran considerados solamente para tratamiento médico. Y en el medio estaban los pacientes en la zona gris, los hallazgos hemodinámicos intermedios, donde la resistencia vascular pulmonar estaba entre 3 y 5, donde el índice estaba entre 6 y 9, y donde la relación resistencia pulmonar sobre sistémica era menor a 0,5. Entonces en estos pacientes, en esa época, se hacían un test de vasodilatador, y si este test daba una caída mayor al 20% de la resistencia vascular pulmonar, donde el número final era menor a 6 unidades de resistencia vascular pulmonar, entonces en este caso sí se podría considerar un cierre. Entonces vemos que esto está bastante complicado, bastante números. Lo que le quiero mostrar es cómo fue evolucionando esto, y podemos decir que hay dos escuelas, una es la escuela europea, donde ellos valoran los pacientes con los SHUM sistémicos pulmonares, y los europeos es mucho más sencillo su manejo, porque ellos se guían por la resistencia, el índice de resistencia vascular pulmonar. Abajo tienen la fórmula, donde se usa el flujo pulmonar indexado, donde hay una resta de la presión media al pulmonar sobre la presión media de la aurícula izquierda, dividido sobre el flujo pulmonar indexado. Esto nos va a dar el índice de resistencia vascular pulmonar. Si este índice es menor de 4, estamos en la zona verde y se indica el cierre. Si este índice es mayor a 8, se contraindica el cierre, y si estamos entre 4 y 8, estamos en la famosa zona gris, donde hay que referirlo a centros de referencia, y la decisión va a caer en un comité que va a ver todo el paciente en general, y se decide si se cierra o no se cierra. La otra es la propuesta americana. La propuesta americana, como pueden ver, en los pacientes que tienen algún tipo de cortocircuito, lo primero que se preguntan es si el cortocircuito es de izquierda a derecha o derecha a izquierda. Hacia abajo pueden ver que si es de derecha a izquierda va directamente a la zona roja, donde está el contraindicado cierre. Si el cortocircuito es de izquierda a derecha, la segunda pregunta que se van a hacer es si este tiene un QPQS de 1,5 a 1, y si hay un agrandamiento del ventrículo izquierdo o alargamiento de la aurícula derecha. Y estos pacientes vamos a ver los distintos grados y la relación de la resistencia vascular pulmonar relacionada con la sistémica. Entonces, tenemos la zona verde, que es la zona de cierre, cuando la resistencia vascular pulmonar es 1/3 de la sistémica, y cuando la presión sistólica de la arteria pulmonar es menor a la mitad de la sistémica. En el otro extremo, la zona roja, cuando la presión vascular pulmonar es mayor a 2/3 de la sistémica, y o la presión arterial sistólica pulmonar es mayor a 2/3 de la sistémica, son los pacientes que no tienen que cerrar el defecto. Nuevamente acá tenemos los pacientes que caen en la zona gris, que son los pacientes que presentan una relación de la resistencia vascular pulmonar con la sistémica entre 1/3 y 2/3, y los pacientes que tienen una sistólica pulmonar que está relacionada con la sistémica entre la mitad y los 2/3. Esto fue evolucionando, y en el año 2020 los europeos presentan esta guía para el manejo, que para mí es mucho más simplificada. Creo que esto sería lo correcto para el manejo actual. Y en los pacientes
que tiene algún tipo de shunt, como una CIA, donde no tenemos, donde hay algún tipo de signos de elevación de la presión pulmonar, es mandatorio medir la resistencia vascular pulmonar. Y noten que ahora la clave va a ser siempre la resistencia vascular pulmonar, no está hablando de indexada o no indexada, sino el cálculo de resistencia vascular pulmonar en unidad de Wood. Cualquier sospecha de hipertensión pulmonar nos debe obligar a tomar un cateterismo, medir las presiones derechas y saber si el paciente qué resistencia vascular pulmonar tiene. Entonces, vemos en el cuadro abajo que si el paciente tiene un QPQS mayor a 1.5 a 1, tiene un cortocircuito de izquierda a derecha, nos vamos a fijar en la presión vascular pulmonar. Si esta es menor a 3, Claudio, fíjense que Claudio, mil disculpas, se está por sí, cortar el Zoom. Quería decirte bien. que apenas se pueda, cuando se corte el Zoom, si podés volver a conectarte e invitarlos a Dale, todos a que se vuelvan a conectar. ya Disculpa. estoy terminando, ¿vale?